hemos estado hablando sobre algunos principios en Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, y quiero ver algunos principios más esta mañana. Estamos continuando nuestro estudio aquí en Lucas 15. Si tienes acceso a tu Biblia esta mañana, si es posible, ver este pasaje también en Lucas 15. Voy a estar leyendo más de la palabra, algunos versículos esta mañana, y vamos a estar compartiendo, avanzando un poco más en nuestro estudio. Hemos compartido algunos programas sobre este pasaje aquí en Lucas 15, que en realidad es una sola parábola, pero dividida en tres partes, y la última parte habla del hijo pródigo, una parte que tal vez es muy conocido, tal vez escrituras y pasajes que has escuchado, que has visto en la palabra de Dios, pero estamos orando para que el Señor pueda traernos una nueva revelación, algo que tal vez nunca hemos visto en la palabra de Dios, y oramos para que el espíritu de revelación y sabiduría del Señor Jesús puede estar siendo derramada sobre cada persona que está escuchando la palabra de Dios. Pero queremos continuar con este estudio que estamos viendo. Vamos a continuar, no sé, algunos días más. Tampoco estamos apresurándonos para terminar este pasaje. Queremos tomar el tiempo necesario, pero también hay tantas cosas que queremos enseñar y estudiar en este programa. Quiero continuar aquí en Lucas 15. Déjame empezar en el versículo 11. Ese es donde empezamos a ver esta historia del hijo pródigo. Hemos tomado el tiempo de hablar sobre algunos de esos principios, algunas de esas frases, y vamos a continuar hoy. Pero en el versículo 11, aquí en Lucas 15, versículo 11, Jesús está enseñando y dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Hemos hablado un poco en otros programas sobre qué significa ser el hijo menor y qué es lo que estaba sucediendo en su vida. También qué es lo que significa cuando él dice dame, y la actitud que él tiene de simplemente recibir y recibir, y lo que el Señor tiene que enseñar en su vida. En el versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Hemos hablado un poco sobre la provincia apartada, y dice al final del versículo 13, y allí, ¿en qué lugar? En la provincia apartada, cuando él estaba lejos de la presencia de Dios, o lejos de la casa del Padre. Es una de las cosas que tenemos que entender en esta historia. El hijo pródigo, el hijo menor, dice: dame mi herencia, y él va a una tierra lejana, va a una provincia apartada. Ciertamente él toma la decisión de dejar la casa del Padre. Y cuando nosotros no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando hay simplemente sequedad, les puedo asegurar que somos nosotros que hemos tomado la decisión de dejarlo a Él. Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Él nunca quiere dejarnos. Somos nosotros quienes decidimos alejarnos de Él, separarnos de Él, exactamente como el hijo pródigo. Y muchas veces hemos tenido un momento, o tal vez no un momento, años, una experiencia de hijo pródigo en nuestras vidas, y cuán necesario es regresar a la casa del Padre. Y en esta parábola, una de las cosas que aprendemos es el corazón del Padre. El corazón del Padre, que es un Padre que cuando podemos regresar en un verdadero arrepentimiento, es un Padre que está listo y preparado para recibirnos nuevamente, ¿no? Pero quiero enfocarme una vez más en esta frase, terminando el versículo 13. Dice: y allí, hablando de la provincia apartada, desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿no? Entonces, desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿no? Entonces, queremos hablar un poco de eso, lo que tenemos, los dones que el Señor nos da, el talento que el Señor nos da. La palabra de Dios ciertamente dice que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Entonces, cuando tú tienes un don, cuando tienes un llamado, yo creo que Dios siempre va a estar persiguiéndote, siempre va a estar tratando de usar este don y talento que tú tienes en tu vida para su reino, para su gloria, no para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Pero aún personas que tienen dones y un llamado, tomamos
tomamos la decisión a veces de alejarnos, de separarnos, y tenemos que entender, aunque tal vez no estamos usando este don, no estamos usando este talento para la gloria de Dios, ese propósito de Dios en un día, Él quiere usar esos dones que nosotros tenemos, los talentos que nosotros tenemos. Hay cosas en tu vida que Dios quiere usar, y no queremos alejarnos de su presencia, no queremos estar practicando el pecado en nuestras vidas, no queremos ir a una tierra lejana, una provincia apartada, y como dice aquí, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Les voy a dar algunas definiciones de qué significa eso, ¿no? Pero todos tenemos dones y talentos que el Señor quiere usar. ¿Qué son esas cosas que el Señor quiere usar en tu vida? Que tal vez no estás aprovechando en este tiempo, y le prometo que el Señor quiere usar eso en sus vidas. Nunca sabes, y escúchame bien, nunca sabes lo que el Señor quiere usar en tu vida. Y he pasado por esa experiencia en mi propia vida. Yo, en el colegio, allá en los Estados Unidos, teníamos que escoger un idioma. Teníamos que estudiar un idioma. Y yo dije, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué tal español? Entonces tenía que escoger un idioma. Voy a estudiar 4 años en el colegio y tener un nivel básico de español. Okay, amén. Tenía que hacerlo para salir del colegio. Entonces, pero miren lo que Dios hizo. Aún esta base que yo tenía en español, que estaba allí guardado. Y por muchos años en mi vida trabajando después de la universidad, he tomado algunas clases de español en la universidad también, y eso me ayudó a avanzar un poco más, ¿no? Pero después de la universidad y estar trabajando por años, tal vez creo que estaba trabajando 7 años después de la universidad, antes de que el Señor me llamó a venir aquí a Bolivia a tiempo completo como misionero, pero no estaba hablando en español, no estaba usando no es don, talento, ¿no? Pero reserva o esta información o capacidad de hablar un poco, de conversar en español. No estaba usando eso, pero mira lo que Dios hace. Yo tenía eso guardado en mi vida, es algo que yo he hecho, y después de años Dios me ha traído aquí a Bolivia, y por lo menos tenía algo básico, por lo menos podría conversar algo, no simplemente era hola, ¿dónde está el baño? No, era más de eso, ¿no? Podía conversar un poco, y obvio, viviendo en el país, que es la mejor manera para aprender un idioma. No, si estamos sumergidos en el lugar o en una cultura, en un país donde podemos aprender el idioma, ciertamente eso me ayudó, obvio, conociendo a mi esposa que es de La Paz, y hablando español también, mi profesora, como me gusta decir, pero ella me ayudó tanto también en aprender más el idioma. Pero es algo que estaba allí, y mira cómo Dios lo usó en mi vida. Mira cómo Dios lo está usando. Estoy hablando español en este momento, creo. A veces no sé si es inglés o español. Está todo mezclado ahí en mi cabeza. Pero por lo menos el Señor me ha llevado a un punto donde yo puedo predicar en otro idioma, donde yo puedo enseñar en otro idioma. Cuán importante es conocer el idioma y no necesitar traductor. Está bien si necesitamos traductor, pero eso es una radio donde hablamos muchas veces de las misiones. Si Dios pone un país en tu corazón, si Él pone una carga en tu corazón por un país para ser misionero, para ser misionera, es tan importante ya tratar de aprender el idioma, porque tú quieres poder comunicarte con esa persona. Y cuán importante es conocer el idioma. Pero es un ejemplo de un don o algo que estaba en mi vida, y mira cómo Dios puede usar esas cosas. Entonces nunca puedes olvidar que hay esas cosas en nuestras vidas. Otra cosa que entiendo, yo toco la trompeta. Yo toco la trompeta desde mis, 11, 12 años tal vez, 10, 11, 12 años. Igual, tocaba en el colegio, tocaba en la universidad, en la banda en los Estados Unidos, en la universidad, para los partidos de fútbol americano. Una experiencia inolvidable. Pero igual, después de la universidad, ahí estaba mi trompeta en el ropero. Ahí estaba la trompeta, y hasta en un momento quería vender la trompeta, y mi mamá me dijo, no,
no vas a vender la trompeta, tal vez vas a tocar otro día. Hay dones, hay talentos, hay bienes, y les voy a dar algunas definiciones, pero no sé por qué estoy acampando tanto en esta frase, pero creo que alguien necesita escuchar esta palabra esta mañana, porque tal vez hay algo en tu vida y no estás aprovechando, no estás usando. Tal vez Dios te ha dado un don, tal vez Dios te ha dado un talento, tal vez tocas un instrumento, tal vez cantas, tal vez puedes hablar otro idioma, tal vez tienes un don, y hay muchos dones, tal vez tienes el don de hacer cualquier cosa para el reino de Dios, y necesitas aprovechar esos dones. No queremos desperdiciar los dones y los talentos que el Señor nos da. Queremos ser diligentes para usar esos dones. Y vemos un hijo pródigo aquí, que va a una provincia apartada, va a una tierra lejana, y desperdició sus bienes viviendo perdidamente como cristianos. Era ya hijo del Padre. No queremos como cristianos desperdiciar los bienes, los dones, los talentos que podemos tener viviendo perdidamente. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu enfoque? Estoy estudiando más en este tiempo un poco sobre los últimos tiempos y la venida del Señor. ¿Y qué es lo que el Señor requiere de nosotros? Hermanos, no tenemos tiempo para perder. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Dios sabe. Él tiene las llaves de la vida y la muerte. Jesús sabe cuánto tiempo yo tengo en esta tierra. Él sabe cuánto tiempo tú tienes en esta tierra. Pero hermanos, es tiempo de aprovechar ese momento para aprovechar bien nuestro tiempo, como dice la palabra, mirando cómo estamos andando, aprovechando bien nuestro tiempo para que podamos ser sabios, no necios. No hay tiempo para perder. Es tiempo de prepararnos. Por esto queremos enseñar la palabra de Dios. Necesitamos cada uno de nosotros edificar un fundamento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y no hay tiempo para perder. Tenemos que ser diligentes para no desperdiciar los bienes, los dones, los talentos que el Señor nos ha dado viviendo perdidamente. Entonces el Señor te ha dado dones. El Señor te ha dado talentos. Toma la decisión de usar esos dones y talentos para el reino de Dios. El Señor Jesús te necesita. Él te ha creado de una forma específica. Tú eres único, y tienes dones y talentos que el Señor quiere usar. Y queremos ser diligentes. La palabra de Dios, déjame leerte algunos pasajes, pero en Proverbios 12:27, dice la palabra de Dios: el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Es la diligencia. Podemos ser diligentes en nuestro caminar con el Señor. No queremos ser negligentes, queremos ser diligentes. Entonces, es la pregunta: ¿estás malgastando tal vez lo que el Señor te ha dado? Bueno, podríamos hablar, no es la parábola para hoy, estamos hablando del hijo pródigo, pero ciertamente podríamos hablar sobre la parábola de los talentos, lo que el Señor nos da. ¿Qué estamos haciendo con los talentos y dones que el Señor nos da? Deberíamos estar aprovechando, deberíamos estar multiplicando esos dones y talentos en nuestras vidas y ser diligentes para hacer eso en nuestras vidas, ¿no? Entonces no queremos malgastar la porción que Dios nos da, no queremos malgastar los dones que el Señor nos da. Tenemos que también... Podemos ir por otra línea y hablar sobre administrando nuestras finanzas, todas las cosas que recibimos del Señor. Todo viene de Él, todo vuelve de Él. Él es el dador de todas las buenas cosas, y Él nos da lo que tenemos. Espero que ya entiendes este principio. Todo viene de Él. Él es, aún la capacidad de trabajar viene de Él, aún la capacidad de estar vivos hoy y respirar viene de nuestro Señor. Debemos agradecerle cada día que simplemente estamos vivos, pero yo no quiero malgastar la porción que el Señor me da. Y lo he hecho muchas veces en años pasados, y quiero cambiar eso en mi vida. Yo no quiero malgastar los dones o talentos que el Señor nos puede dar. Queremos usar los dones para que los dones puedan crecer, para que Dios puede multiplicar los dones sobre nuestras vidas, para que Dios puede darnos más dones y más cosas en nuestras vidas, con el objetivo de ¿qué? De ser un mejor instrumento de Dios aquí en la tierra. Eso tiene que ser nuestra motivación, tiene que ser nuestro corazón. No queremos más dones para que la persona pueda mirarnos a nosotros. No queremos más dones. Dame el don de sanidad, Señor, para que yo pueda estar en el escenario allí en la noche de gloria y milagros, y las personas pueden decir: aquí viene el varón que tiene el don de sanidad. ¿Cuál es la motivación por querer
codiciar o tener los dones y talentos en nuestras vidas. Yo creo que el objetivo tiene que ser y debe ser: Señor, yo quiero ser un mejor instrumento tuyo aquí en la tierra. No quiero recibir la gloria para mí, yo quiero darte la gloria a ti, ¿no? Entonces todo lo que hacemos debemos dar la gloria al Señor Jesús. Cualquier don, cualquier talento que tenemos, debemos dar gracias al Señor. No queremos desperdiciar, no queremos menospreciar todas las cosas que el Señor nos da, como el hijo pródigo. Amén. Entonces necesitamos reconocer esos dones que están sobre nuestras vidas. ¿Sabe lo que significa aquí en el griego la palabra desperdicio? Porque dice el hijo pródigo, allí, en la provincia apartada, en la tierra lejana, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdicio en el griego significa separar. ¿Sabes lo que significa esparcir, despilfarrar, disipar? Esa es la palabra griega. Entonces, no solo queremos ver que esa es una historia de un joven que está malgastando su herencia, el dinero de su padre. Queremos aprender la lección, hermanos. Queremos aprender la lección para no menospreciar los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, una de las primeras maneras para no malgastar esos dones es no separarnos de la casa del Padre, no separarnos de la presencia manifiesta de Dios, no separarnos de la gloria de Dios. La gloria, el peso de la gloria de Dios tiene que ser todo en nuestras vidas. Tenemos todo un manual donde enseñamos sobre la gloria de Dios y el peso de la gloria de Dios, y es la esencia de quién Dios es. Y yo creo que tenemos que amar la presencia de Dios tanto. Si tú no amas la presencia de Dios, si tú no amas la palabra de Dios, vas a seguir cayendo en los mismos pecados. Pero cuando empezamos a amar la presencia de Dios, entendemos algo muy importante: que cuando hay pecado, no hay la presencia. Que cuando hay pecado, estoy lejos de la casa del Padre. Cuando hay pecado, Dios no me puede mirar, pero yo amo tanto su mirada, amo tanto su presencia, que eso me ayuda, me anima a decir no a la tentación, porque no quiero que nada, ni nadie, ni ningún pecado, ni el mal humor de otra persona, ni sus palabras, ni lo que hacen, ni lo que no hacen, ni lo que dicen, ni lo que no dicen, me saquen de aquel lugar de la presencia de Dios. Queremos caminar, hermanos, con un cielo abierto sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que te saca de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que te saca de aquel lugar? A veces permitimos que cómo está el día de la otra persona, su actitud, sus palabras. Hermanos, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Jesús va a regresar para una novia preparada. Va a regresar para una novia capaz de vencer todas estas mezquindades en su vida, que puede crecer y madurar. Y no simplemente caer por esas cosas pequeñas y tener esos en nuestros días. No queremos desperdiciar los bienes en una provincia apartada. Déjame leer algunas otras traducciones aquí en Lucas 15:13. Vamos a tratar, no sé si vamos a llegar al versículo 14 esta mañana, vamos a intentar hacerlo, pero vamos a hablar sobre esta frase: desperdició los bienes en una provincia apartada. Otras traducciones de la Biblia, es recomendable tener varias traducciones de la palabra de Dios. No hay una traducción perfecta. Yo uso la Reina Valera 60, creo que como mucha persona, pero es bueno tener otras traducciones. Dos de mis traducciones favoritas, que siempre estoy compartiendo esas traducciones. ¿Por qué? Porque hay más diferencia entre la Reina Valera y esas traducciones. Me gusta usar la Nueva Traducción Viviente. Me gusta usar la traducción Lenguaje Actual. Esas dos traducciones en español, si tienes una oportunidad una vez de conseguirte una Biblia de Nueva Traducción Viviente, recomiendo que puedas hacerlo, o si encuentras o buscas online también una traducción de Lenguaje Actual. Hay hermosas diferencias en la traducción y nos da más detalles de la palabra de Dios. Pero aquí en Lucas 15:13, la Nueva Traducción Viviente dice: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. ¿Qué tal la diferencia ahí? Se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. ¿Te das cuenta de las diferencias? Es muy diferente de la Reina Valera. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente, pero esta versión dice derrochó
todo su dinero en una vida desenfrenada. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces hemos perdido? No hemos administrado bien lo que el Señor nos ha dado. Tomamos la decisión hoy de querer ser mejores administradores de lo que el Señor nos da. Administradores, como dice la palabra también, de los misterios de Dios. Otra traducción de este versículo dice: a los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. ¿No? Entonces no queremos ser flojos. No queremos ser negligentes, no queremos desperdiciar lo que tenemos en nuestras vidas, no queremos malgastar esas cosas en nuestras vidas, ¿no? Entonces queremos conocer cuál es el camino del Señor. Déjame darles algunas definiciones más. La palabra bienes, porque dice aquí que el hijo pródigo ahí desperdició los bienes, y la palabra griega para bienes significa posesiones, significa riqueza, también significa sustancia o propiedad. Y entonces no queremos, y Dios no quiere que malgastemos nuestros bienes, pero te das cuenta aquí, aún en esta historia, el padre no está allí reteniéndolo. El padre, tal vez aún con todo el dolor en su corazón, él le da la oportunidad de irse, de malgastar lo que tiene, de desperdiciar lo que tiene, porque tenemos libre albedrío. Y el Señor no va a cambiar eso. Podemos decidir, aunque con todo dolor en su corazón el Padre va a permitir que su hijo se vaya y sabiendo lo que va a suceder en la tierra lejana, sabiendo lo que va a suceder en la provincia apartada, que él va a desperdiciar, no va a administrar bien la herencia que él tiene. Pero la palabra bienes significa posesiones, sustancia, riqueza, propiedad. Dios no quiere que malgastemos nuestros bienes, las posesiones que tenemos, la sustancia que tenemos, propiedades ni nuestras riquezas. Escucha lo que dice este pasaje en 1 de Pedro 4:10, hablando en esta línea, en este principio. 1 de Pedro 4:10, la palabra de Dios dice: cada uno según el don que ha recibido, recibimos dones del Espíritu Santo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces podemos recibir tal vez una herencia en lo natural, y aun si no tienes la posibilidad de recibir una herencia en lo natural, recibir una herencia espiritual. Yo quiero ser un buen administrador de la herencia y lo que recibimos. Entonces no simplemente está hablando de una herencia en lo natural. Hay una revelación natural, hay una revelación espiritual. Tal vez muchos de nosotros no vamos a recibir una herencia en lo natural, pero podemos recibir una herencia espiritual y podemos administrar bien la herencia que el Señor nos da. Pero no queremos ser negligentes, queremos ser diligentes, como hemos visto en el pasaje que ya hemos leído. Pero haber preciado del hombre es la diligencia. Entonces nuestra sustancia también es algo real, puede ser nuestros bienes, nuestras riquezas, también puede representar los dones y los talentos que tenemos. Es algo precioso que el Señor nos ha dado. Si hay algo en lo natural o algo espiritual, un don espiritual, es algo precioso que debemos cuidar. El Señor te ha dado dones y talentos. Deja de menospreciar o desperdiciar los dones o talentos que el Señor te ha dado. Empieza a usar esos dones y talentos para el reino de Dios. Hermanos, necesitamos esos dones y talentos en el reino de Dios, para que el reino de Dios pueda estar avanzando. El Señor está buscando hombres y mujeres que van a ser parte de esta compañía que Él puede usar
para avanzar su reino. Entonces, lo que Él nos da son cosas preciosas que tenemos que cuidar, tenemos que hacer crecer. No se olviden, pueden leer la parábola de los talentos. Lo que Él nos da, debemos multiplicar lo que tenemos, debemos hacerlo crecer. No simplemente como Él tomó el talento y guardó en la tierra. Bueno, aquí está, he guardado. Pero ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? ¿Qué estás haciendo con los dones y talentos que el Señor te ha dado? Porque cada uno de nosotros tenemos dones diferentes, talentos diferentes, pero el Señor nos necesita y somos parte de un cuerpo. Es la cosa hermosa. Aunque somos diferentes, tenemos diferentes dones y talentos. El cuerpo de Cristo es un cuerpo grande, pero somos todos miembros de un solo cuerpo y tenemos dones y talentos que el Señor quiere usar en nuestras vidas. Entonces, si tú no has identificado eso en tu vida, habla con tu pastor, porque los pastores que Dios pone sobre nuestras vidas están ahí también para guiarnos, para cuidarnos, están ahí para ayudarnos a identificar cuáles son esos dones en nuestras vidas. He visto tantos formularios, no formularios, que tú puedes llenar, cuáles son los dones espirituales que tú tienes, y te hace todas esas preguntas y todo eso, y puedes tratar de identificar algunos dones que tienes en tu vida. Si quieres hacerlo, hazlo. Pero es importante también los pastores que tenemos sobre nuestras vidas. Nos han ayudado también a identificar. Los pastores, creo que Dios pone pastores sobre nuestras vidas y autoridades espirituales sobre nuestras vidas para confirmar los dones que tenemos en nuestras vidas. Por esta razón es bueno caminar en sujeción, es bueno caminar bajo autoridad. No, cualquier persona puede ir hoy en día y decir, yo tengo el don de lo que sea, ¿no? Entonces, pero por los frutos vamos a conocer a la persona. Yo no creo que tenemos que ir ahí declarando títulos que yo soy apóstol, reverendo, profeta, pastor, fulano de tal. Bueno, los títulos tal vez, yo creo que tenemos que ir anunciando lo que somos o lo que pensamos que somos. Yo creo que, hermanos, que cuando estamos caminando en eso en nuestras vidas, nuestra vida va a mostrar. Sabes que no vas a tener que decir a alguien que estás caminando en este don de la profecía, porque van a poder verlo en tu vida. No vas a decir, ni vas a tener que decir a alguien que tú eres pastor. Ellos van a ver eso en tu vida por el fruto en tu vida y tu estilo de vida. No vas a tener que decir que eres evangelista. No vas a tener que decir que eres maestro, porque tu vida y tu estilo de vida va a estar reflejando eso y las personas van a poder ver lo que tú estás haciendo en tu vida. Entonces, tenemos que desear que Dios pueda multiplicar los dones y los talentos que tenemos en nuestras vidas. En 1 Corintios 12, un capítulo que habla sobre los dones, déjame leerte este pasaje en 1 Corintios 12:31. 1 Corintios 12:31, escucha lo que dice. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Debemos procurar los dones, debemos codiciar los dones, debemos desear los dones. Y nos habla algo aquí en el próximo capítulo, es interesante. 1 Corintios 12, nunca te olvides de eso. 1 Corintios 12 nos habla de los dones. 1 Corintios 14, donde habla mucho de las lenguas y cómo operar en los dones en la congregación. Tenemos el capítulo 12 que habla de los dones, el capítulo 14 que habla de cómo administrar o cómo operar en esos dones en la iglesia. Pero ahí en el medio encontramos el capítulo 13. Si tú has leído 1 Corintios 13, sabes que es un capítulo habla de ¿qué? Del amor. Entonces, no es por coincidencia, no se olviden que esos son cartas que el apóstol Pablo estaba escribiendo a las iglesias. Entonces, es solo una carta. Entonces, no es coincidencia que en esta carta que el apóstol Pablo escribió, que en esta parte cuando él habla de los dones y la operación de los dones, él pone una parte en la carta allí que habla del amor, ¿no? Entonces déjame leerte lo que dice en 1 Corintios 13. Los primeros 3 versículos son impresionantes y creo que algo que necesitamos recibir también
En este contexto estamos hablando de el hijo pródigo en Lucas 15 que desperdició los bienes, los dones, los talentos que el Señor le ha dado, el Padre le ha dado, y no queremos que esto suceda en nuestras vidas. Pero en 1 Corintios 13, los primeros 3 versículos, escucha lo que dice la palabra. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, toma nota que hay lenguas humanas, estoy hablando no castellano o no podemos hablar inglés, hay lenguas humanas, pero toma nota también que hay lenguas angélicas, dice aquí, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Versículo 2, y si tuviese profecía, Señor, yo tengo la profecía, si yo tuviese profecía, entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? Entonces, por un lado, hermanos, ciertamente no queremos desperdiciar los dones y los talentos que el Señor nos da, pero lo lleva a otro nivel en este capítulo. ¿De qué nos sirve tener esos dones? ¿De qué nos sirve tener esos talentos si no tenemos el amor de Dios en nuestra vida? ¿De qué nos sirve si el amor de Dios no está? ¿Y qué es el mandamiento que Jesús nos da? En primer lugar, amar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿De qué me sirve tener un don? ¿De qué me sirve tener un talento si no tenemos el amor de Dios en nuestras vidas? Tenemos que estar, hermanos, escúchame bien, tenemos que estar completamente enamorados de Jesús. Tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. Él tiene que ser nuestro primer amor. Él tiene que estar sentado sobre el trono de nuestro corazón. Y déjame hablar simplemente a miembros del grupo de alabanza en este momento. ¿De qué nos sirve solo tocar con excelencia en nuestros instrumentos? Es parte. Tenemos que tocar con excelencia. Tenemos que saber tocar nuestro instrumento. Es una de las características de David. Sabía tocar bien. Pero no es simplemente ser músico, no es simplemente tocar bien, no es simplemente tocar con excelencia, si el amor de Jesús no está en nuestro corazón. Y el primer amor es amor hacia Él. ¿De qué me sirve tocar un instrumento si no estoy enamorado de Él? Entonces, no es simplemente tener el don, no es simplemente tener el talento. Tenemos que tener el amor de Dios en nuestras vidas, ciertamente amarlo a Él más que cualquier otra cosa. Y cuando estamos amando al Señor Jesús, Jesús sabe que va a ser más fácil para nosotros amar a nuestros prójimos. ¿Cuál es el mejor don? El mejor don es el don que es necesario en el momento. El momento. ¿Qué tal si alguien necesita sanidad? ¿No? ¿Cuál es el mejor don? El don de sanidad. Pero si yo tengo, hermano, tengo el don de administración. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios que tienes ese otro don. Pero el mejor don es el don que es necesario en el momento. No queremos desperdiciar los bienes, la sustancia, las riquezas natural o espiritual que el Señor nos da viviendo perdidamente en una provincia apartada. No vas a poder llevar todas esas riquezas en lo natural con nosotros. Tenemos que administrar las riquezas aquí en la tierra, tratar de también dejar una herencia para nuestros hijos. Yo creo que es bíblico, pero no vamos a poder llevar eso con nosotros después de la muerte. Solo vamos a poder llevar esta intimidad, esta relación que hemos desarrollado con el Señor Jesús. No hay nada más importante. Nunca te olvides de eso. No hay nada más importante que tu relación personal con Jesús. Podemos hacer muchas cosas, pero no hay nada mejor y más importante que nuestra relación con el Señor Jesús. Amén. Entonces, no queremos desperdiciar. ¿Sabe lo que significa esta otra palabra? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La palabra perdidamente, escucha esta definición de esta palabra griega. La palabra perdidamente en el griego significa excesivamente, ¿qué es eso?
siempre gastando más de lo que entra, Dios mío. Entonces, eso, te das cuenta cómo podemos hablar mucho tiempo sobre administrar nuestras finanzas. Dios me está estoy tratando de aprender, estoy tratando de crecer en esta área personalmente en mi vida, pero hermanos, ¿cuántos meses estamos en problemas simplemente porque estamos gastando más de lo que tenemos? Y tenemos deudas y es como un ciclo, es como un hueco y nos empezamos a meternos más y más en un hoyo tan profundo porque estamos viviendo perdidamente, no estamos administrando bien lo que tenemos, estamos viviendo excesivamente más allá de lo que tenemos. También esta palabra perdidamente significa insensatamente, desordenadamente. También significa con una conducta inmoral o sin una restricción moral. Necesitamos una restricción moral en nuestras vidas. Por esta razón tenemos la palabra de Dios para que podamos ver y tratar de vivir con pureza moralmente. También vivir perdidamente significa lujuriosamente, significa escandalosamente. Son palabras largas aquí. Desmedidamente, Dios mío. Inmoralmente. Eso es lo que significa esta palabra. Eso es no como queremos vivir en nuestras vidas, hermanos. La palabra en Efesios 5:18. La palabra en Efesios 5:18. Mira lo que dice. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Queremos llenarnos del vino del Espíritu Santo. Queremos llenarnos de la presencia. No queremos ir a una provincia apartada y alejarnos de la casa del Padre, alejarnos de la presencia del Padre, de la presencia de Jesús. Sí, no hay nada, como dice la palabra, que puede separarte del amor de Jesús. Y no hay nada que estaba separando a este hijo menor, este hijo pródigo, del amor del Padre. El Padre sigue amándolo, sigue mirando el camino cada día para ver cuándo va a regresar su hijo. No deja de amarlo. Aunque el hijo no puede sentir la presencia del Padre, no está cerca, el Padre no deja de amarlo. Y yo doy gracias al Señor. Los 10 años que yo estaba viviendo así, perdidamente, cuando yo decidí regresar en un verdadero arrepentimiento, y creo que tiene que ser un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, el Padre, nuestro Padre, es tan bueno, está ahí dispuesto para recibirnos, levantarnos nuevamente en nuestras vidas. Pero no queremos vivir perdidamente. Entonces no queremos desperdiciar nuestros bienes, nuestra sustancia, los dones que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado en nuestras vidas. Amén. Entonces déjame empezar a leer el versículo 14. Vemos algunas cosas más, algunas definiciones más. Y terminamos el programa esta mañana. Mañana vamos a continuar viendo esta historia, esta parte en esta parábola del hijo pródigo. Pero mira lo que dice el versículo 14. Ya hemos hablado de en la provincia apartada, en la tierra lejana, él ha desperdiciado todos sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado. Toma nota de eso. Es importante. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando todo lo hubo malgastado. Vamos a tomar eso en partes. Muchas veces, ¿qué sucede en nuestras vidas? En las vidas de las personas. Algunas veces tenemos que estar y esperamos estar y debemos estar totalmente sin ayuda, ninguna ayuda terrenal, antes de estar realmente listos para un cambio en nuestras vidas. Yo no creo que Dios quiere que toquemos fondo antes de decir, bueno, Señor, creo que ahora te necesito. Creo que Él nos da señales, nos da ayuda en el camino. Nosotros muchas veces como hijos pródigos podemos ir malgastando, desperdiciando.
Y llegamos a un punto de tocar fondo y donde no hay otra opción muchas veces. No hay ayuda terrenal, no hay ayuda en lo natural. Y aun cuando buscamos al Señor, ese es nuestro Dios. Aun cuando estamos tocando fondo, aun cuando es la única opción que tenemos y decimos, Señor, no tengo otra opción, te necesito, estoy clamando a ti, Señor Jesús, ayúdame. Aun cuando lo estamos buscando en nuestra necesidad, lo vamos a hallar. Porque Él es un buen Padre. Pero yo quiero que es el corazón de Dios que no lleguemos a este punto en nuestras vidas de realmente estar totalmente sin ayuda, totalmente sin una opción para recién buscarlo. No queremos solo buscar al Señor cuando hay necesidad. Es una lección que debemos aprender. Tenemos que buscarlo todo el tiempo. Amén, tenemos que buscarlo en buenos momentos y ciertamente lo vamos a buscar en tiempos de necesidad, pero no es solo buscarlo en tiempos de necesidad, tenemos que buscarlo cuando las cosas están bien también. Hay momentos cuando no tenemos recursos, no tenemos ayuda en lo natural. Muchas veces Dios tiene que llevarnos esos momentos para que aprendamos a depender de Dios, pero no es simplemente buscarlo en el tiempo de necesidad. Hermanos, ¿cuántas veces lo he hecho en mi vida y lo he visto en las vidas de las personas? ¿O no has visto eso también? El hermano, la hermana tiene una necesidad y está en la iglesia. Cada servicio, cada reunión, cada estudio bíblico está en primera fila. Ay, Señor, ayúdame, ayúdame. Tiene necesidad y está en todo momento en la iglesia. ¿Cuándo abre las puertas de la iglesia, pastor? Y muchas veces lo que es triste es que muchas personas solo lo están buscando cuando hay necesidad. Y cuando todas las cosas están bien, ¿dónde están? ¿Dónde están? No han aprendido la lección. No han aprendido la necesidad de buscarlo en buenos momentos, en malos momentos. Solo lo están buscando cuando hay necesidad. Y Él es un Dios fiel. Él es nuestro Padre. Aun cuando lo estamos buscando en necesidad y solo en necesidad, Él quiere ser hallado. Pero hermanos, tenemos que aprender a buscarlo en todo momento, no solamente cuando hay necesidad. Y es algo que podemos aprender también del Hijo Pródigo, de no esperar de que empezamos a faltarnos, empezamos a tener hambre, empezamos a tener esa necesidad y recién empezamos a buscar al Señor Jesús. Tenemos que aprender a buscarlo en todo momento, en todo momento. Dice, y termino con esta definición esta mañana, cuando todo lo hubo malgastado. Malgastar significa gastar, destruir, desperdiciar, despilfarrar, incurrir un costo o consumir. Consumir. ¿Cuántas veces hacemos eso, hermanos, con no solo la riqueza que tenemos en lo natural, o no riqueza, pero la provisión en lo natural que el Señor nos da? No queremos simplemente despilfarrar y desperdiciar lo que tenemos. Y ciertamente no queremos hacer eso con las riquezas espirituales que el Señor nos da. Aprendamos esta lección esta mañana. Mañana en el programa vamos a continuar con este principio. Vamos a continuar hablando más sobre el Hijo Pródigo. Estamos llegando al punto donde Él se va a arrepentir. Amén. Entonces, no pierdas el programa de mañana, porque vamos a hablar más sobre el arrepentimiento, de volver a la casa del Padre, y vamos a empezar a ver el corazón de nuestro Padre, el corazón de nuestro Padre. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor. Tú eres precioso, tú eres digno, tú eres santo. Gracias, Señor. No queremos desperdiciar los dones y los talentos, los bienes, los misterios que tú nos das en tu palabra, la sustancia que tú nos das. Queremos ser buenos administradores, Señor, de todos los dones y talentos que tú nos das. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te damos gracias por este día, tu palabra. Ayúdanos hoy a caminar en esos principios. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.